¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Webbing. Yo soy Antonio Oño. Hoy día vamos a aprovechar de entrevistar a un invitado que ha venido de Chile a esta conferencia, Ágiles 2013, justo con la venia de los organizadores nos los hemos robado, que es Ricardo Jara. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo Hola, estás? hola. Y él nos va a contar de la experiencia que han tenido ustedes y tu equipo en Chile, ¿no es cierto? En Exacto. una empresa practicando, en una empresa de desarrollo de software, practicando lo que se llaman metodologías ágiles. ¿No es cierto? Ya hemos comentado de eso antes, pero de repente nos puedes hacer un resumen muy breve de lo que son ágiles para entrar ya en la experiencia propia de Continuum, Sí, ¿no? sí. Lo que partimos nosotros generalmente fue tomar las experiencias que obviamente no funcionaban, Ujú, las experiencias que de alguna forma el mercado de la informática lo fusilaba, ujú, y aprendimos esas experiencias. Y la idea de nosotros era crear una cultura en donde eso ya iba a ser del pasado. ujú. Una cultura en donde exista pasión, existan ganas, exista la juventud de poder salir adelante. Ujú. Esa era la idea inicial. Ya. Y obviamente todo eso después lo encaminamos hacia metodologías ágiles. Ahí fue cuando descubrimos un poco Chile Ágil y nos alineamos con ella. Ujú, excelente. Tú eres el COO, Chief Exacto. Operating Officer de Continuum, que Sí, es una empresa que en Chile desarrolla proyectos de tecnología web con Ruby on Rails, exacto. mobile también, ¿no es cierto? Y que son un equipo, contabas, de hecho, Ricardo dio una charla en esta conferencia donde contabas que es un equipo relativamente pequeño de 16 personas, pero Exacto. me gustó mucho la frase, la forma que lo describiste, ¿no? Un equipo de jóvenes ordinarios, ¿cómo era Sí, eso? esa es una forma de escribirlo. Somos un equipo de gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Y de verdad te la pasaste mostrando toda una lista de cosas extraordinarias, ¿no? Es que ese es el punto. Cuando partimos nunca pensamos que íbamos a llegar a tener esta cultura. Ujú, Porque si bien la pasión la definimos al inicio de la empresa, que esto fue el 2008, con este grupo de 3 personas, en donde lo primero era identificar a quienes tenían que ser parte del equipo. ujú. Gente que obviamente conocíamos en primer lugar, pero que al menos estuviera alineada con nosotros. Tú comenzaste, perdón, contando una experiencia opuesta, ¿no? Sí, Que era la claro. experiencia de tu jefe cuando trabajabas en una empresa más grande antes y cómo Exactamente. ustedes buscaron construir una empresa que tenga los valores y la cultura totalmente opuesta, digamos, ¿no? Exactamente. De hecho, uno de los peores ejemplos que tuvimos, bueno, que tuve yo personalmente, fueron durante estos 8 años iniciales, del 2000 al 2008, fue tener jefes autoritarios. Ujú, El tipo juraban que ellos eran, bueno, primero el centro de la tierra frente a su empresa, y solo sus ideas eran las mejores. O claro. sea, generalmente hablaban por ellos, nunca hablaban por equipo. Entonces ese era uno de los problemas puntuales que teníamos. Y otro era que bueno, la creatividad era un síndrome de algo muy peligroso para ellos. O Ujú, sea, generalmente trataban de asociarse solo a esquemas que ya habían funcionado. ujú. Pero cuando se les hablaba, no sé, a lo mejor de framework nuevos, lenguajes nuevos, era peligroso porque de alguna forma no tenían, o sea, no querían pasarse los plazos definidos. Ni correr riesgos, pues, Exactamente. exactamente, claro. Entonces, eso era algo que, bueno, a mí o personalmente a Jorge, que también es uno de los socios de Continuum, nunca le agradó. Siempre estuvo pensando en más Ujú, allá, en el qué es lo que viene después. Entonces, claro. eso es algo que obviamente cuando se creó Continuum, esa fue la plataforma inicial. Y ustedes hartos de alguna manera en la propia experiencia de los socios fundadores de Continuum de estos ambientes que, digamos, eran todo lo opuesto a fomentar la creatividad y a tener un buen ambiente de trabajo para crear tecnología, ¿no? Que es una Exacto. función tan delicada a veces. Se propusieron construir la empresa de sus sueños, digamos. Exactamente. Uno era definir el plan de la empresa y Ujú, lo principal era el horario. el horario, ok. De hecho, una de las cosas que definimos y nos preguntamos, ¿por qué buscar una solución en un horario de oficina? ¿Quién me dice Ya, a mí que entre las 9 y las 5 de la tarde o las 6 de la tarde voy a encontrar solución a los problemas? O sea, a lo mejor lo puedo encontrar conversando con un amigo en la noche tomando una cerveza. claro. Entonces, dado eso, definimos horario libre. Este horario libre, en definitiva, era poder llegar a la oficina, a lo mejor, no sé, antes de las 12 y poder Ya. irse, no sé, después de las 5 o mucho antes de las 5, pero el horario lo definía uno. Incluso en un momento pensamos que la oficina podía llegar a ser el pretexto de reunirnos simplemente. O sea, eso no significa que la gente trabaje 3 o 4 horas al día. No, No, no. claro. Ahí hay un planteamiento. Si bien el horario y la ubicación era liberada, la idea era trabajar por lo menos 35 horas a la semana. Ya. Que con 35 horas a la semana estábamos claros que podíamos hacer cualquier cosa. Lo mismo Ujú, que otras empresas podían hacer en 50 o 40 horas. sí, En Chile generalmente se trabaja una jornada de 45 horas a la semana. ujú, Nosotros la bajamos a 35. Eso es lo que ujú. hicimos. Perfecto.
Entonces ustedes comienzan con este cambio y en el camino encuentran todo un discurso muy interesante de metodologías ágiles Claro. que se alineaba completamente con esta visión que tenían ustedes. Exactamente, cuando partimos nos empezamos a dar cuenta de que teníamos que sobrevivir a un mundo de empresas en donde la burocracia te comía. Entonces dijimos, tenemos que agilizarnos, sin saber qué era eso. Ya. Tenemos que agilizarnos. Y ahí es donde partimos con proyectos pequeños, en donde nosotros éramos los que involucrábamos al equipo de la empresa. De hecho, literalmente íbamos y gestionábamos la empresa, al equipo de la empresa. Entonces, en un momento se nos acercó, bueno, este grupo de gente que se llama Chile Ágil, en donde nos dimos cuenta que coincidíamos. Ya. En ese momento no estábamos muy claros hacia dónde nos dirigíamos. Y como coincidíamos, empezamos a involucrarnos ahí. Y ahí aparecieron los temas de, no sé, de pair programming, por ejemplo, en donde también los aplicamos y nos dimos cuenta de que, si bien funcionaba, no siempre, los empezamos a utilizar. Entonces digamos que ustedes, que eran una empresa que en muchos casos venían con gente que trabajaba en Java y las tecnologías Exactamente. que favorecen las grandes corporaciones, ustedes ya habían tomado una decisión, digamos, de agilizar, digamos, su flujo de trabajo porque trabajan con Rails, con Ruby on Exacto, Rails, ¿no es exacto. cierto? Que realmente vino a demostrar que las cosas se pueden hacer de manera mucho más rápida, qué sé yo, pero le faltaba el otro complemento, que era cómo llevar los proyectos e incluso cómo llevar la empresa, digamos, de esa manera equivalente, no flexible y hasta cierto punto más relajada. Claro. Digamos, ¿no? Lo que pasó fue que ya que teníamos el tiempo, los horarios definidos, teníamos el equipo, que el equipo fue muy importante. En ese sentido, cuando partimos éramos nosotros tres, pero empezamos a invocar a la gente que ya conocíamos Ya. y que obviamente iba a ser una pieza fundamental dentro de la empresa, que es un punto fuerte de gestión. Independiente de que íbamos a ser ágiles, teníamos que tener a alguien fuerte de gestión. Y más o menos qué características tenían esas personas que ustedes invitaban a ser parte del equipo. Primero, la transparencia. Ya. Segundo, que ese es un punto bastante importante, que nosotros la conocíamos. En este caso, por Ya. ejemplo, hablo de Liliana, que es una de las Claro, las claro. fundamentales. Nosotros la conocíamos y por ende sabíamos que ya, independiente del proyecto, iba a hacerlo muy bien. O sea, ese fue... Y lo otro era que estuviera de acuerdo con nosotros en el alineamiento, me refiero a los temas de agilidad. Ok. Y obviamente ella fue un partner súper fuerte en ese tiempo. De hecho, hasta revisó, bueno, y empezó a investigar metodologías ágiles en su momento. Pero después nos dimos cuenta que no necesariamente teníamos que guiarnos por esta metodología, sino que simplemente teníamos que adaptar las existentes a nosotros. Ok. Y así fue como operamos, hasta el día de hoy incluso. Excelente, excelente. Tú contaste también en tu charla ha sido todo un camino que han ido recorriendo como de adentro hacia afuera, Exacto. ¿no? Bueno, vamos a tener dentro de un momento más otro bloque para ir profundizando eso, pero ustedes comenzaron con los socios, luego con los empleados, Exacto. luego con los clientes y Exacto. finalmente han llegado a toda la comunidad informática chilena, ¿no? Exacto. Una vez que teníamos al equipo, después empezamos a mostrarnos, bueno, dentro de las comunidades adaptamos algunas metodologías ágiles y empezamos a verificar que esto podíamos aplicarlo a empresas, en este caso a nuestros propios proyectos. Si bien, por ejemplo, habían proyectos Java, que bueno, no son muy ágiles, singularmente podíamos ir, y en este caso Liliana, darle un toque de agilidad a estas empresas, buscando de alguna forma, partiendo por algo súper simple, como la documentación. Ya. Necesariamente teníamos que documentar lo que creíamos importante y no perder tiempo documentando otras cosas que no iban a servir. Que nadie iba a leer probablemente. Exactamente. Otra cosa fue, muy simple también, fue empezar a involucrar a toda la gente. Generalmente en un proyecto, cuando son empresas, cuesta mucho involucrar a la gente, pero ella de alguna forma se dio el trabajo y empezó a involucrarlos a todos. Reuniones grupales en donde todos tomaban decisiones. Y eso fue lo primordial. Y después usar herramientas de seguimiento. Que eso Ya. fue lo otro, que en vez de usar cartas GAN, que si bien en algunos casos igual teníamos que hacerlo, empezar a usar herramientas de seguimiento. ¿Te Cosas refieres a backtrackers? ese tipo de Exactamente. cosas? Ya. En este caso nosotros partimos con Pivotal Tracker. Ya. Y ese tipo de cosas fue lo que empezamos a mostrar en estas empresas. Esas herramientas son importantes porque cuando no están todos físicamente, de alguna Es- manera, además del chat, de repente, ¿no? Les da una visibilidad qué tareas del proyecto ya están terminadas o cuáles no, y etcétera. Claro, o sea, fue la herramienta que tuvimos para poder coordinarnos, siendo que no estábamos todos en la oficina en algunos momentos, porque no sé, unos llegaban, como te decía, mucho más tarde o simplemente no venían ese día, trabajaban en sus casas. Ahora, recordando tu charla de hace un par de horas, uno de los puntos que le chocó a varias personas y que de hecho creo que una chica de Argentina y otro chico de Sí. México, se notaba claramente por los acentos, te preguntaron porque les chocó un poco, es que tú has llegado a tener al cliente al frente y cuando han querido discutir temas de dinero, Sí. te han pedido que retires esa parte de tu equipo. A ver, cuéntanos cómo fue esa historia. Sí, lo que pasa es que en una empresa bastante grande estuvimos con, bueno, jefe de proyecto y en este caso de la jefatura, sugerencia. Ujú.
y ya habíamos revisado la estimación, de hecho había un acuerdo ya, un preacuerdo de aceptación del proyecto, pero cuando tuvimos que partir ahora con la negociación, lo que es dinero, O sea, la hitos estimación de pago. de cuántas semanas iba a durar y En todo ese eso. caso era, bueno, el proyecto no era mucho, eran 3 meses más o menos, Ya. que es un proyecto promedio en realidad para nosotros. Y ya cuando íbamos a definir hitos más la cantidad de dinero, simplemente ahí el gerente fue y me dijo, no, mira, ahora vamos a conversar de dinero, así que por favor hace que se retire tu equipo y conversamos nosotros. Le dije, no, Ya. ¿por qué? Y ahí fue donde obviamente le expliqué que nosotros éramos quienes habíamos estimado todo esto. O sea, más que yo, era el propio equipo. Entonces ellos Claro. sabían más que nadie cuánto costaba este proyecto y cuánto era la propuesta que yo había presentado. O sea que si quería hablar de dinero, básicamente tenía que hablar con ellos, con De hecho, el equipo. lo hice hablar y que negociáramos dinero frente a todo el equipo. Y entonces, cuando tú mencionaste la transparencia como una de las características más importantes de los empleados de la empresa, esto va obviamente en dos direcciones. O sea, ustedes Exacto. como gerencia son los primeros en ser transparentes hasta en ese tipo de cosas. O sea, de hecho nosotros transparentamos a nuestro equipo y obviamente en este caso al cliente. Transparentamos que puede uno hablar de negociar de dinero conmigo o con cualquiera en realidad. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ahí nos vas a contar después del bloque cómo terminan ustedes tomando cerveza con los clientes en su oficina y jugando Taca, taca, fulbito y claro. todo eso. Muy bien, regresamos al siguiente bloque.